están? Espero que estén todos bien, muy buenas. Y el día de hoy yo les voy a hablar de este pequeño devocional que se enfoca en los pasajes de Primeras de Reyes 1 del 1 al 18. Entonces este pequeño devocional me gustaría llamarlo como de quién es realmente tu Dios, quién es realmente el que ocupa el primer lugar en tu vida, o sea, quién es el que está primero en tu vida. Y me gustaría empezar a leer, ya que es un pasaje un poquito largo, entonces para no demorar más, empecemos. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros, y les dijo: Id y consultad a Baal-zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel del Señor habló a Elías Tisbita, diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Cron? Por tanto, así ha dicho el Señor: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿Por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decirle: así ha dicho el Señor, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios de Cron? Por tanto, del lecho en el que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo: ese es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Y él le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey, y le dijo: así ha dicho el Señor, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en el que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra del Señor que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces aquí, en estos pasajes, lo primordial, el tema principal que vemos aquí es pues el rey de Israel, Ocosías, a pesar de ser pues el rey de esta nación que era la nación de Dios, prefirió consultar antes a Baal-zebub que a Dios mismo en cuanto a pues el malestar que tenía, pues esta enfermedad que tenía, de la cual pues lo había tumbado en su cama por este accidente que había tenido. Vemos que pues el celo de Dios, el enojo de Dios fue tal que antes de que pudiera consultar con el otro Dios, entonces envió a Elías a que le diera esta sentencia. Y vemos que pues a pesar de que pues la sentencia, en otras ocasiones Dios había dictado una sentencia, pero al final tenía misericordia de las personas a las que había sentenciado tal castigo. En esta ocasión pues ni siquiera le dio oportunidad de eso, sino que cumplió con su palabra al pie de la letra y sin mostrar ningún tipo de misericordia, ya que
pues la traición que había hecho Josías era bastante grande. O sea, siendo el rey, siendo el ejemplo para la nación, él prefirió consultar a otros antes que a Dios mismo. Y vemos que también tal celo, tal enojo fue que no, pues no solo fue con eso, sino que antes ya había matado, ya había hecho descender fuego en otros 100 hombres mínimo por este hecho. Sabemos que el celo de Dios fue tal que ni siquiera a los mensajeros se les perdonó esta traición. Vemos como el último mensajero ya va con una actitud más reverente hacia Elías y bueno, más que nada hacia Dios, por el temor que le había infundido los otros capitanes y los otros soldados y los otros 2 capitanes que habían muerto por el fuego que descendió. Entonces vemos que Dios es un Dios celoso, entonces no hay que estar jugando con lo que, pues, andar consultando otras cosas antes que Él. Sé que en nuestra vida se nos puede presentar ocasiones que muchas veces nos distraen, nos hacen pensar en otras cosas antes de pensar en lo importante que es Dios primero. O sea, personalmente yo he fallado muchas veces en esto, en que se me presenta alguna situación difícil o incluso algo puede ser muy difícil o muy sencillo, pero yo siempre, regularmente, no me voy, en varias de estas ocasiones no me voy a lo principal, que es, bueno, antes de cualquier otra cosa vamos a orar para ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar con esto, o simplemente para que nos dé que nos reconforte con esta situación, o que nos ayude, que nos guíe, sino que primero me preocupo por otras cosas antes de que se me presenta una dificultad y deja ver cómo la puedo solucionar utilizando ya sea el dinero, mi propio esfuerzo, mis propias habilidades, o incluso pido primero ayuda con otras personas o con otras fuentes, otro tipo de cosas. Se nos viene primero muchas cosas antes que Dios, y pues esas cosas no está mal el pensar en soluciones, sino que lo que está mal es dejar por último, no de darle el primer lugar a Dios, de mira, se me presentó esta dificultad, voy a orar antes, voy a pensar, meditar un poco en lo que Dios quiere mostrarme con esta situación difícil, y luego ya vamos a pensar en las soluciones. Vamos a ahora sí consultar, pues puedo utilizar este dinero, puedo utilizar estas habilidades, puedo pedir ayuda con estas personas, pero principalmente es el pedir la ayuda de Dios. Si se nos presenta alguna situación, ya sea fácil, que sea sencilla, que sea algo coloquial, como sea algo muy difícil, lo principal tiene que ser Dios en nuestra vida. Entonces no hay que dejarnos llevar pues sé que estas dificultades pueden cegarnos, pueden hacernos pensar que no hay una salida, o que nos distraigan tanto, o que sea algo tan complicado que no pase Dios por nuestra cabeza al principio. Sin embargo, pues les animo a que no sea de esta forma, sino que siempre en cada situación de nuestra vida, tanto sencilla como muy complicada, nos enfoquemos primero en lo que Dios dice en su palabra. Primero nos enfoquemos en que pues Dios tiene el control de todas las cosas, que siempre lo tengamos en el primer lugar, y así pues ya ahora sí podamos lidiar con ese problema, ya sea pues con X o Y ayudas, sino que lo principal sea que nuestra mente, nuestro primer pensamiento sea, bueno, vamos a consultar con Dios, vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Entonces eso es lo que quiero animarles con este pequeño devocional, este pequeño ejemplo que nos muestra aquí de qué tan, pues, cómo es el enojo de Dios al primero consultar. Aquí no solo es como que se haya puesto a pensar el rey en sus fuerzas, o que se haya distraído con algo muy sencillo, sino que él prefirió primero consultar a un Dios extranjero antes que el Dios de Israel. Entonces no hay que caer en este tipo de cosas, que dejemos que otras cosas, otros dioses, pues nosotros nos vayamos a consultar otro tipo de ayudas antes que principalmente consultemos la ayuda de Dios, que siempre nuestras decisiones, siempre pues si nuestros caminos sean guiados por la mano de Dios. Ya Él nos mostrará cuál es la salida, qué es lo que nosotros podemos seguir para poder afrontar ciertas situaciones o ciertas dificultades. Hay que primero tener a Dios en nuestras vidas, y luego ya
seguir con lo que viene de esta situación. Lo que sea que siga, lo que sea que tenga que seguir, que sea primero pedir la ayuda de Dios. Entonces es lo que tenía con el devocional del día de hoy. Los invito a que se suscriban al canal y a que sigan esos tipos de devocionales, para que, pues, espero primeramente que sea de mucha ayuda para ustedes, que Dios haya utilizado este tiempo para poder enseñarles algo de lo que hayamos leído, y pues sería todo por el día de hoy. Nos vemos luego y que Dios los bendiga.